Pero empecemos por algo importante, los mitos de la lectura. Algo que va a ser importante que tomes en cuenta es cómo la lectura ha sido parte de tu vida y esto tiene que ver con los mitos que hemos generado. Por ejemplo, sabemos que leer es bueno, pero no lo hacemos. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando era niña y cuando estaba en la escuela sobre todo era ¿por qué todo el mundo dice que leas, pero yo no veo a nadie leyendo? Incluidos maestros y maestros de español que te dicen, no, lee, 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 pero ellos mismos no leen. Y aquí, por ejemplo, nos va a convocar a cómo fue tu primera experiencia, cómo fue mi primera experiencia en el acercamiento a la lectura. Yo te voy a decir algo y creo que esto, no sé si lo he comentado en otro programa, pero creo que no, he comentado otras experiencias al respecto de mi proceso de cómo me acerqué a leer, pero yo recuerdo que a mí me parecía aburrida, que a mí me parecía que no podía como detenerme demasiado en el texto, me daba flojera, no me gustaba que me dejaran leer. Entonces todos estos mitos atravesaban mi existencia, sobre todo porque yo no tenía esta mímesis, un reflejo de alguien que leyera, que yo viera. Estaba mi abuela que leía mucho y me llamaba mucho la atención, pero ella leía un solo libro y hasta la fecha lee, pero lee solo un libro y es la Biblia. Y a veces nos contaba las anécdotas que aparecen ahí, no solo anécdotas por supuesto, sino estas filosofías. Y yo quería saber un poco más y esto no necesariamente se conectaba con mi búsqueda. Entonces cuando yo llegaba a la clase de español me daba muchísima flojera. Resulta que cuando yo estaba en segundo de secundaria, una maestra muy jovencita fue a suplir a la maestra que era la maestra base de esa materia. Me digo muy jovencita, tendría algunos 20 años yo creo, y estaba muy nerviosa, como que eran sus primeras clases. Y recuerdo que ella nos puso a leer un texto del libro de español. Y yo me puse a leerlo, pero fue algo muy lindo porque fue como en el silencio, entre sus nervios, entre mis compañeros haciendo gestos, pero me gustó mucho. No me acuerdo cuál era la lección, me gustó tanto que cuando ella dijo, a ver, ¿quién dice de qué se trató? Nadie levantó la mano y yo no era de las más participativas, debo decirlo, no era de las más listillas que todo el tiempo querían participar, pero tímidamente levanté la manita así y me dijo la maestra, a ver, cuenta, ¿de qué se trata? Y justamente me di cuenta que empecé a narrarle de qué se trataba y me entusiasmé, a lo mejor como ahorita, y ella se quedó así como, sí, de eso trata. Y fue bien curioso porque cuando terminó la clase mis compañeros me dijeron, wow, qué bien que le entendiste a todo. Y ahí yo me di cuenta que tenía una habilidad, pero fue una habilidad que yo no hubiera reconocido si no hubiera quebrantado esos mitos. Así que pregúntate, ¿cuáles son tus mitos al respecto de la lectura? Por ejemplo, esta idea que nos dicen hay que leer de corrido, si lees en voz alta, puedes tener miedo al ridículo. La lectura en voz alta nos ayuda muchísimo para esta lectura reflexiva que nos ayuda al autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, piensa, si tú te acercaste a la lectura a la fuerza, esto va a tener que trabajarse para que la lectura pueda tener nuevos significados.